Bueno, pues como comentaba en la introducción del programa, pues vamos a empezar a ver los aparatos que se usaban para explicar la mecánica de sólidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Y bueno, pues tenemos una gran colección de instrumentos. El primer instrumento que he puesto aquí es lo que se llama un tubo de Newton. Y en concreto tenemos dos tubos de Newton. Uno, el de la izquierda, este de aquí, pues mide 1 metro y se adquirió en 1861, y el de la derecha es más largo, es un tubo Newton de gran formato, mide 1,80 m y se adquirió en 1888. Bueno, ¿y qué es un tubo de Newton? Pues como podéis ver, es un tubo de vidrio de gran longitud que está cerrado por los dos extremos con un cierre de latón. En uno de ellos hay una llave de paso. ¿Y para qué servían los tubos de Newton? Bueno, pues servían para demostrar que en ausencia de aire, de resistencia del aire, todos los cuerpos caen a la misma velocidad independientemente de la masa o de la forma. Es decir, todos los cuerpos en el vacío caen con la misma aceleración. Este experimento, que fue uno de los que hicieron cuando el hombre llegó a la Luna, ¿no? Pues se podía simular mediante este aparatito. Bueno, ¿cómo hacemos esa demostración? Pues muy sencillo. Abrimos el tubo y le metemos diferentes fragmentos de materiales con distinta densidad, como la cerámica, papel, concha, metal, madera, cobre, cera, y cerramos, y mediante esa llave de paso hacemos el vacío. Una vez que hacemos el vacío, bueno, pues ya giramos el tubo y vamos a ver que cuando caen, lo hacen todos a la vez, independientemente de que lo hagamos, giremos el tubo en un sentido o en el otro. Si abrimos un poquito la llave de paso, va a entrar el aire, y entonces veremos cómo, dependiendo de la forma, los cuerpos van a caer con distinta velocidad. Bueno, esto para los que no se lo creen, ¿no? Yo creo que es una experiencia que siempre se hace en clase de física, ¿no? Lo primero, coger un folio, dos folios, uno de ellos se arruga y se hace una bola, y el otro se deja tal cual, y se dejan caer los dos a la vez, y se les demuestra a los alumnos que la velocidad de caída no depende de la masa, depende, en presencia de aire, depende sobre todo de la forma del objeto. La resistencia, claro, que muestra cada objeto, ¿no? Mm. Aire. Bueno, Es pues un vamos con aparato otro. chulísimo, un aparato chulísimo. Sí, sí. Y ya os digo, tenemos dos, y los dos están bien, Están funcionando. porque muchas veces, bueno, pues no están completos. Y tienen todos los materiales que he nombrado, están allí. Bueno, ahora vamos con un plano inclinado. Bueno, el plano inclinado es lo que es la tortura de los estudiantes de física, ¿no? Pero en concreto, este que tenemos aquí, pues fijaros lo bonito que es. Veis que tiene un soporte de madera que se puede nivelar porque tiene por debajo unos tornillos, ¿eh? Y también está asegurado mediante una plomada. Y luego sobre esa base de madera, pues tenemos un cuadrante, ¿eh? Que está hecho en latón, a través del cual se puede deslizar un plano cuya inclinación se mide por las divisiones que hay en el primero, en el cuadrante. Bueno, pues en ese, mm, lo diré, tornillo, ¿no? Bueno, ¿cómo podría decirlo? Bueno, en ese plano En ese plano, ¿no? hay un lugar donde se puede acoplar un carrito. Ese carrito tiene un hilo, se hace pasar por él, y entonces, bueno, pues nosotros luego ya pasa por la polea, y entonces ya lo podemos arrastrar a lo largo del plano y ver las componentes del peso, en concreto la componente tangencial del peso. Este instrumento es muy bonito, ¿eh? Y bueno, pues sirve para demostrar matemáticamente y visualmente esa descomposición de fuerzas de un objeto en un plano inclinado, dependiendo del ángulo. Aquí, si veis, hay un lápiz que nos permite ver, bueno, pues a escala, la magnitud que tiene este aparato.
Y es muy bonito bueno, suele ser un aparato curioso, pero que está en casi todos los museos de ciencia. Vamos con otro. Y este, bueno, pues también es otro famoso problema de mecánica de física, ¿no? El péndulo simple. Bueno, pues en este caso, pues también tenemos un instrumento hecho en madera que consta de una base rectangular sobre la que vemos que hay un soporte que tiene una forma de L invertida, y de esa parte de la L más corta, pues pende un hilo del cual está agarrado, ¿no? Está sujeto una bola de marfil. El hilo es inextensible, es un hilo bramante. Y bueno, ¿qué vamos a demostrar con esto? Bueno, pues vamos a separar este hilo de la vertical y vamos a ver el movimiento de vaivén del péndulo. Con este instrumento pues vamos a poder demostrar las leyes del movimiento oscilatorio y las leyes de conservación de la energía. Y bueno, este instrumento se compró 2 veces. La primera consta en el registro, que fue en 1861, y la segunda vez en 1887. Es muy bonito, ¿no? Y se acompaña, ¿no? Bueno, pues con esa descomposición de fuerzas, de las fuerzas que actúan sobre la bola, dependiendo del ángulo que esté separado de la posición vertical. Ahora tenemos otro péndulo menos conocido, pero mucho más bonito que el anterior, el péndulo cicloidal de Huygens. Huygens, pues era otro físico, bueno, otro hombre, otro científico que le daba todo lo mismo, estudiaba la mecánica, que estudiaba la luz. Y este en concreto, pues este aparato lo diseñó para estudiar las leyes del choque central elástico. Se compró este aparato en 1887 y bueno, de nuevo nos encontramos con un instrumento fabricado en madera que a su vez tiene una base rectangular que se puede nivelar mediante 3 tornillos, y de ella hay un listón del cual pues cuelga una bola de marfil, y también nos encontramos con un arco en el que está graduado los ángulos. Bueno, en este caso hay una bola, pero se le pueden acoplar tres diferentes, tres esferas de marfil. Bueno, pues ¿cómo funciona? Pues tenemos un péndulo y claro, el péndulo va a oscilar, pero dentro de esa guía que hemos dicho que está graduada en ángulos, pues hay una cánula por la cual se van a mover las bolas. Entonces, vamos a ver que el periodo de oscilación es independiente de la amplitud. Y si usamos bolas de esferas con masas distintas, vamos a verificar las leyes del choque de Huygens. Bueno, también veis que, bueno, que permite explicar el concepto de tautócrona, algo que en la actualidad, por supuesto, no se explica y la inmensa mayoría de los alumnos pues no sabe. Lo dejamos ahí. Y vamos con otro péndulo, el péndulo de compensación. Bueno, fijaros, esto es lo que consta en el inventario como una parte de un péndulo de compensación. Pero yo he buscado otras imágenes y creo que no forma parte del péndulo de compensación. He puesto aquí un dibujo de lo que sería un péndulo de compensación, y aquí una imagen de un péndulo de compensación. Bueno, este instrumento se usaba para reducir las variaciones de presión y de temperatura en la marcha de un reloj de péndulo. Yo no lo veo como tal. Yo simplemente creo, en mi opinión, que esto que está catalogado como un péndulo de compensación es simplemente el péndulo de un reloj de péndulo que había en el instituto. Pero no veo por ningún lado que tenga las partes que debería de tener para ser un péndulo de compensación, porque veis que no tiene para tener las varillas que compensarían esas variaciones de dilatación según la temperatura y la presión, y tampoco tiene el tornillo, como es en el caso de este,
para acoplarla, o sea, no responde a ninguno de los modelos. Yo lo veo más como un péndulo sin más. Sí, de un Pero reloj, bueno, como está un reloj de catalogado como péndulo. tal, lo dejamos ahí. Muy bien. Y vamos a seguir, bueno, con choque. Bueno, este aparato a mí me encanta. Creo que de los aparatos más bonitos que tenemos en el laboratorio. Es un aparato para demostrar las leyes del choque oblicuo de cuerpos elásticos, según Dagin. Y bueno, pues tenemos que se adquirió primero en 1861 y luego después en 1887. ¿Qué nos encontramos? Bueno, pues de nuevo nos encontramos con un aparato hecho en madera y latón, con forma semicircular, sostenido por tornillos que permiten nivelarlo. Y en el centro vemos que hay, aquí tenemos un cuadradito, una vertical, pero que es de mármol. Y también nos encontramos con un disparador, que está hecho de latón y en donde colocaremos las bolas de marfil para lanzarlas. Y también tenemos aquí un receptor. Bueno, pues con este aparato podemos demostrar que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión y que ambos ángulos están situados en el mismo plano. Entonces, desde este cañón vamos a lanzar con cierta fuerza, ¿no?, la esfera de marfil contra el mármol y esta, bueno, pues chocará con una dirección tal que forma a la izquierda de la línea central un ángulo igual que el de la derecha. Bueno, aquí en el dibujo se ve muchísimo, muchísimo mejor. Y da igual dónde pongamos el cañón de lanzamiento, siempre el ángulo va a ser el mismo. Este aparato hubiese sido buenísimo para los que jugábamos al billar, practicar y ver. Que los que jugábamos al billar y al pinball de adolescentes, esta lección la teníamos ya aprendida. Sí, Claro. sí, es verdad. Algunos. Lo aprendimos. Pero eso es ciencia de la calle y esto es otra cosa. Bueno, pero es práctica, claro, sí, sí. Bueno, Claro, claro. Cuando la íbamos a los verdad que, billares, es una ciencia pura de la calle. hombre, el billar es pura física. Claro, claro. Ya. Nos llamábamos ir a los vicios. Ir a los vicios. Aquí en Cádiz, en Granada, era ir a los vicios. Y a los vicios era ir al billar, a los pinball y a los futbolines. Las ping-pong. Que era como se aprendía física de verdad. O fabricando ballestas, que es lo que hacía yo. O electrocutar moscas. Y hormigas, mosca y hormigas. No, eso se quemaba. Pobre. Eso se quemaba con la lupa, sí, sí, es verdad. O Bueno. cualquiera que nos esté escuchando. Siga usted, Bueno, pues Isabel. vamos al siguiente. Bueno, este también es un aparato muy bonito, ¿eh? También está completo, como podéis ver, el aparato, y por aquí abajo tenemos el dibujo que aparece en el catálogo del fabricante. Bueno, pues es un aparato que sirve para estudiar las fuerzas centrales y se llama el aparato de los meridianos. También se adquirió dos veces, una vez en 1861 y otra en 1887. Bueno, y de nuevo nos encontramos con un aparato que tiene una plataforma de madera y sobre ella pues tenemos un disco que gira y a ese disco le podemos aplicar distintas piezas. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues vemos una correa que hace una forma de 8 y que llega hasta donde está lo que llaman ellos el meridiano. Bien, pues con este instrumento podemos demostrar las leyes de la fuerza centrífuga. O esto lo escucha un físico, vamos, y nos manda más allá, ¿no? Pero en la época en la que se hizo, en la que se hacía este instrumento, pues hablábamos de fuerza centrípeta y de fuerza centrífuga, ¿no? Bueno, en la actualidad, pues simplemente fuerzas centrales. Y bueno, podía usarse con distintos accesorios. Vamos, en concreto, pues el que nosotros tenemos aquí en la imagen son estos meridianos, y con estos meridianos, bueno, para hacer girar esa plataforma, ese disco giratorio, pues se van a achatar por los polos, y precisamente pues permitía demostrar que la forma de la Tierra es achatada por los polos precisamente por ese movimiento circular.
Bueno, y ya pues vamos terminando y vamos con otro plano inclinado, pero en este caso para demostrar el movimiento uniformemente acelerado. Entonces nos encontramos con un plano de caída, con un instrumento hecho también en madera, del cual, bueno, pues hay un soporte en el cual están las bolas que vamos a ir dejando caer y que pueden caer de dos maneras distintas. Pueden caer por una rampa vertical, o sea, inclinada simplemente, y por otra parabólica. Y bueno, pues si nosotros dejamos caer las bolas por las tres rampas, bueno, pues sorprendentemente nos vamos a dar cuenta que tardan el mismo tiempo en caer, vayan por el camino que vayan. Este aparato pues lo diseñó Galileo y se adquirió en el 1887. También tenemos el fabricante, que era Sallerón, que es uno de los mejores fabricantes de aparatos. Y bueno, un aparato precioso, precioso, porque permite lanzar las bolas y luego tiene también la parte de abajo donde van a llegar las bolas para recogerlas y que no caigan por ahí. Y yo creo que este es el último, ¿no? Sí, este es el último. Y bueno, pues esta es la primera parte de los instrumentos de la mecánica de sólidos y seguiremos viendo instrumentos para el estudio de la mecánica de sólidos en próximos programas.